Bienvenidos hermanos, gracias por acompañarnos a nuestro devocional el día de hoy. Ojalá que sean de bendición y usted pueda compartir esto con sus amigos, familiares, en las redes sociales. Y hoy vamos a estar ministrando sobre el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Y es la segunda parte donde el Señor Jesucristo fue tentado. La primera parte, si no la vio, puede mirar el video anterior. Pero no voy a leer todas las escrituras de Mateo 4, 1 al 11. Pero si nos recordamos, Jesucristo vence a Satanás con la palabra de Dios. Y el tema de este devocional es Escrito está, parte 2. Donde, por ejemplo, el Señor Jesús le responde a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otra ocasión, en esas escrituras dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y por tercera vez usa escrito está, refiriéndose al Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio capítulo 7 y 8. Y dijo una vez más: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu de Dios para ser tentado por Satanás en el desierto, después que Jesucristo fue bautizado en el río de Jordán por su primo. Pero antes de seguir adelante, quiero definir Satanás. Satanás es un término hebreo equivalente al término griego que es diablo, que es diabolos. Pero ambos términos significan acusador. El enemigo es el padre de mentira y siempre ataca con acusaciones, acusándote. Ahora, cuando el Espíritu de Dios le dijo a Jesús de Nazaret: vamos al desierto, nuestro Señor Jesucristo estuvo de acuerdo, porque Él sabía que yendo al desierto era para su beneficio. Le favorecía ir al desierto a ser probado. Jesucristo, el Todopoderoso, sabía y entendía, quiero que escuche esto, que la victoria no se puede obtener sin una pelea. Una vez más, Jesucristo sabía y entendía que la victoria no se puede obtener si tú no peleas. Tienes que entrar a la batalla. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla. Y Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero que entiendas ese concepto, que antes que tú fuiste nacido, antes que tú estuviste en el vientre de tu madre, ya eras más que vencedor por medio de aquel que nos amó, porque el Señor Jesucristo ya había pagado el precio por ti. Solo aún antes de ser nacidos, nosotros ya estamos predestinados para obtener la victoria a través de aquel que es Jesucristo, que nos amó, nos redimió y nos puso por nombre. Ahora, todo el que ha confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador puede decir: mayor es el que está en mí, más el que está en el mundo. Hermanos, le era necesario al Señor Jesucristo ir a ser tentado en el desierto. Le era necesario a Jesús ir a ser probado en el desierto. Jesús tuvo que vencer a Satanás a solas, sin ninguna ayuda de un ser humano. Y Él nos quiso poner el ejemplo que Satanás no es invencible. El único que es invencible se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se llama el Cordero de Dios. Se llama el Pan de Vida. Se llama el Gran Yo Soy, el que derramó su sangre. El Señor Jesucristo es el nombre sobre todo nombre, y es el único que nunca ha conocido derrota. Y dice su palabra que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. Al mencionar
mencionar el nombre de Jesús, los demonios huyen en el nombre de Jesús. Los demonios no soportan el nombre sobre todo nombre, el poderoso nombre de Cristo. Jesús tuvo que vencer a Satanás a solas para enseñarnos a nosotros que va a haber pruebas en tu vida donde el ser humano no te va a poder ayudar. Pero mire, Jesús en la humanidad, imagínese 40 días, 40 noches en el desierto, sin comida, sin agua, sin sustento, y Jesús comenzó a sentirse débil. Jesús comenzó a sentirse sin fuerzas, tenía hambre, tenía sed. Y el cobarde de Satanás siempre le gusta atacarnos cuando estamos al punto más débil, más vulnerables. Es cuando el enemigo nos gusta atacar. Pero el Padre Celestial y el Espíritu de Dios estaban con Jesús, así como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso Jesús dijo: me es necesario irme. En Hechos capítulo 1 le dice a los discípulos, en otras palabras, les conviene que yo me vaya, porque yo voy a enviar el Consolador, que va a dar testimonio de mí, que te va a recordar de mi palabra, que va a estar contigo en todo momento, en todo lugar. El Espíritu de Dios está sobre todo aquel que está lavado con la sangre de Cristo, y Él quiere llenarnos del poder del Espíritu Santo. El resultado de esta prueba fue que nuestro Señor Jesucristo le dio en la mera cabeza a Satanás. La única manera que usted y yo podemos matar a una serpiente, que es símbolo de Satanás, es darle en la mera cabeza. Y Jesucristo no venció a Satanás en la cruz, Él venció a Satanás en el desierto con la palabra de Dios. Escrito está, ya estaba establecido, y el Señor Jesús le dio en la mera cabeza a Satanás, y desde ese momento en adelante Jesucristo fue triunfante y nunca ha conocido derrota. Y por eso usted y yo somos coherederos de la promesa de Dios, y nosotros también somos más que vencedores por aquel que abrió camino. Póngase a pensar en esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el desierto, Él no tenía una Biblia con Él, pero Él es la palabra de Dios viviente, conforme a San Juan capítulo 1. De la misma manera nosotros tenemos que tener la palabra de Dios dentro de nosotros. Tiene que estar escrita en la tabla de nuestros corazones. Imagínese si Jesús no se sabía su escritura, no sabía su palabra en el momento de prueba. Imagínese. Entonces es muy importante para usted y yo meditar en la palabra de Dios día y noche. Ahora, número 1, leemos la palabra de Dios porque le amamos. Es una carta de amor de Dios hacia nosotros, y leemos para conocerlo porque le amamos. Número 2, la usamos como una arma en contra de Satanás. Hermanos, cuando nosotros dejamos que Dios nos lleve al desierto y cooperamos con el Espíritu Santo, al fin de la prueba salimos victoriosos. Al fin de la prueba salimos fuertes, salimos con un poder. Jesucristo salió con un poder de ese desierto, y donde quiera que Él iba sanaba a todos, echaba fuera demonios, y Él es el Todopoderoso. Y nosotros también, cuando salimos del desierto, nos conviene pasarlo, porque Jesucristo está con nosotros, pero al final vamos a salir con la gloria de Dios, potentes para enfrentar a Satanás, y aún para nuestros familiares, aún por todo aquel que está necesitado. Nosotros podemos confrontar a Satanás en el nombre de Jesús y ser más que vencedores. Todo esto porque escrito está. Todo lo que necesitamos se encuentra en la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos se encuentra en la presencia de Dios. Jesús ya abrió camino para nosotros. Solamente tenemos que seguir sus huellas, sus pisadas, y alcanzar todas las almas posibles para Cristo. Hermanos, no tenemos que complicar esto, porque escrito está. Solamente tenemos que declarar la palabra de Dios, y el Todopoderoso pelea por nosotros. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ponga un hambre por meternos en su palabra,
y escribirla en el corazón, no solamente ser oidores, pero hacedores de su palabra. Señor Jesús, yo te doy gracias por todo aquel que está mirando este video. Yo te pido que bendigas a mi hermano, que bendigas a mi hermana, Señor Jesús. Tu palabra dice que nunca retorna para atrás vacía, que siempre hace su función. Espíritu Santo, yo te pido que rompas todas barreras. Yo te pido que rompas toda mentalidad del enemigo, todo ataque del enemigo, todo lo que no sea de ti. Quebro todo yugo en el nombre de Jesús y declaro la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Activa nuestras vidas, ayúdanos a vivir conforme tu palabra, no solamente saber las escrituras, no solamente saber tus mandamientos, pero guardarlos, porque tú dices, el que sabe mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Enséñanos cómo amarte, Dios, y enséñanos cómo adueñarnos de tu palabra. Te damos gracias por ser nuestro héroe, por ser nuestro número uno ejemplo, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, les amamos.